Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buena energía y momentos inolvidables. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero revuelo en el universo de las redes sociales, y sé que a muchos de ustedes les encanta, como a mí, desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Vamos a sumergirnos de lleno, con toda la pasión y curiosidad que nos caracteriza, en el fascinante mundo de nuestras estrellas favoritas, y más concretamente, en un acontecimiento que ha hecho que las redes sociales exploten de especulaciones y teorías. Prepárense porque vamos a desgranar, analizar y diseccionar el misterioso mensaje que Kerem Bürsin le ha enviado a Andercel. Sí, han oído bien, ese mismo mensaje que tiene a todos preguntándose qué significa, cuál es su verdadero propósito y si es un presagio de algo más grande. Primero, antes de que nos lancemos a analizar cada palabra, cada emoji, cada posible indirecta, cada matiz de este enigmático comunicado, quiero invitarlos, de la manera más cordial y entusiasta, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su suscripción es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido fresco, emocionante y que les haga vibrar. Nos ayuda muchísimo a mantener este espacio vibrante y a ustedes les asegura no perderse ni un solo vídeo, cada uno pensado para complacer su insaciable apetito por las noticias más jugosas del entretenimiento. Denle a esa campanita, esa pequeña pero poderosa herramienta que les avisará cada vez que subamos algo nuevo, garantizando que sean los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío y desvelemos este misterio. El mundo del espectáculo turco, como bien saben, es un hervidero constante de noticias, rumores, romances y rupturas. Es una industria que genera pasiones, suspiros y, por supuesto, muchísimas conversaciones. Y si hay una pareja que ha logrado capturar la atención de millones de personas no solo en Turquía, sino a nivel mundial, esa es sin duda alguna Andercel y Kerem Bürsin. Desde su química innegable en pantalla, esa conexión eléctrica que hizo que Senkalkam, el amor está en el aire, se convirtiera en un fenómeno global, hasta los rumores que rodearon su relación en la vida real, su vínculo ha sido objeto de admiración, de envidia, y a veces, para qué negarlo, de cierta controversia. Su historia de amor en la ficción se trasladó a la realidad, y el público se enamoró perdidamente de ellos como pareja. Y ahora, después de un tiempo de aparente distanciamiento mediático, de un lapso en el que las noticias sobre ellos parecían haberse enfriado, Kerem ha lanzado una bomba, o al menos, algo que todos, sin excepción, interpretamos como tal. Una chispa que ha prendido fuego a la imaginación de miles. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Cuál ha sido el detonante de este torbellino mediático? Pues bien, todo comenzó, como tantas veces ocurre en la era digital, con una publicación en redes sociales de Kerem Bürsin. A primera vista, nada extraordinario. Una foto, un vídeo corto, quizás un vistazo a su día a día, lo habitual que esperamos de una figura pública de su calibre. Pero lo que capturó poderosamente la atención, lo que hizo que los corazones latieran más rápido y los dedos volaran sobre los teclados, fue el pie de foto, el texto que acompañaba a esa publicación. Y ahí es donde entra Andercel. Al parecer, y esto es lo que ha generado el masivo revuelo, Kerem compartió algo que muchísimos interpretan como un mensaje directo, o al menos, muy simbólico, dirigido hacia Ande. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un campo de batalla de comentarios, análisis exhaustivos y un sinfín de teorías, cada una más elaborada que la anterior. Entonces, ¿cuál es ese mensaje misterioso que ha desatado la locura? Vamos a intentar reconstruir los hechos con la mayor precisión posible, basándonos en lo que se ha filtrado, comentado en los medios y debatido en las plataformas digitales. Kerem compartió una imagen o un vídeo, y en él, escribió algo. Podría haber sido una frase, un fragmento de una canción que tenga un significado especial, una cita inspiradora que le resonara en ese momento, o simplemente una reflexión personal y profunda. Pero el punto clave,
el elemento que desató toda esta vorágine de especulaciones, fue que este mensaje estaba acompañado de algo que apuntaba de manera inequívoca, o al menos muy sugerente, a Ande. Podría haber sido una mención directa, un hashtag cuidadosamente elegido, y esto es lo que más se especula, lo que añade la capa de intriga, una referencia muy específica a algo que solo ellos dos entenderían, algo que estuviera íntimamente ligado a sus recuerdos compartidos, a momentos que solo ellos vivieron. Muchos se preguntan en este preciso instante, ¿fue una reconciliación anunciada a bombo y platillo? ¿Una simple muestra de aprecio, de gratitud por el tiempo vivido juntos? ¿N recordatorio de tiempos pasados que la atesora? La verdad es que la ambigüedad es la reina indiscutible en este escenario. Kerem es conocido por ser un actor que, si bien es activo en redes sociales, a veces se muestra un poco reservado con sus publicaciones personales. Sin embargo, en otras ocasiones, deja caer pequeñas pistas, guiños sutiles que alimentan la imaginación de sus seguidores y les invitan a teorizar. Y esta vez, parece que ha dado en el clavo, ha encendido la chispa perfecta para un fuego que aún arde. Analicemos las posibilidades con la mente abierta y el corazón expectante. Una de las teorías más populares, la que resuena con fuerza en el corazón de muchos de sus fans más románticos, es que Kerem está intentando tender puentes. Quizás ha habido un malentendido, una herida que necesita sanar, o simplemente una distancia natural que se ha instalado tras la ruptura. Y él, movido por un impulso genuino, quiere mostrar que aún valora profundamente lo que tuvieron, que el tiempo compartido dejó una huella imborrable en él. Un mensaje así, publicado en una plataforma tan pública, podría ser una forma elegante y sutil de enviarle una señal a Ande sin tener que recurrir a la comunicación privada, dándole a ella la opción de responder o no, de interpretarlo a su manera. Es como si estuviera diciendo, estoy aquí, recuerdo con cariño lo nuestro, y si tú también lo sientes, quizás podamos hablar. Otra interpretación plausible, que también tiene muchos defensores, es que Kerem simplemente está en un momento de profunda reflexión personal. Quizás ha leído un libro que le ha inspirado, escuchado una canción que le ha conmovido hasta la médula, o presenciado algo que le ha recordado a Ande. En este caso, el mensaje no sería tanto una invitación directa a retomar algo, sino más bien una evocación de memorias, un guiño nostálgico a un pasado que compartió con ella. Y para los fans, cada pequeña conexión, cada detalle que pueda vincularlos, es oro puro, una migaja que alimenta la esperanza. Pero, ¿y qué hay de Ande? ¿Ha respondido a este enigmático mensaje? Bueno, hasta ahora, la respuesta de Ande ha sido igual de sutil, o incluso más sutil, que el propio mensaje de Kerem. Ella, también, mantiene un perfil relativamente bajo en cuanto a especulaciones de relaciones. No ha habido declaraciones directas, ni comentarios públicos que confirmen o desmientan nada. Y esto, para muchos, lejos de ser decepcionante, aumenta aún más el misterio. ¿Está Ande procesando el mensaje? ¿Lo ha ignorado conscientemente? ¿O está esperando el momento adecuado para responder de una manera igualmente enigmática, creando así un juego de sutiles indirectas? Lo que es innegable, lo que salta a la vista para cualquier observador atento, es el poder de su conexión. Cuando Ande y Kerem estaban juntos, su relación era un verdadero torbellino de amor, pasión, complicidad y buena energía que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida real, y muchos, a día de hoy, todavía anhelan, sueñan y esperan verlos juntos de nuevo. Es por eso que cualquier indicio, por pequeño que sea, de que sus caminos podrían cruzarse de nuevo, ya sea en el ámbito personal o profesional, genera una ola instantánea de emoción y esperanza colectiva. No podemos descartar la posibilidad de una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, la atención mediática es un bien preciado. A veces, las celebridades utilizan la especulación y la expectación generada en torno a sus vidas personales para generar interés en futuros proyectos.
Quizás Kerem y Ande van a trabajar juntos en algo nuevo. Un proyecto cinematográfico ambicioso, una campaña publicitaria que requiera su química, o incluso una aparición especial conjunta que deje a todos boquiabiertos. Un mensaje misterioso podría ser una forma muy sutil y efectiva de reavivar el interés del público, de mantenerlos enganchados y prepararlos para una gran sorpresa. Siendo sinceros, a nadie le extrañaría verlos juntos de nuevo, trabajando codo con codo en un proyecto profesional, dada la magnitud de su talento y la química que demostraron. Pero, y aquí viene la parte más jugosa, la que hace que los románticos empedernidos suspiren, ¿y si es algo más personal? ¿Y si Kerem, después de un tiempo de reflexión, de maduración, se da cuenta de que todavía existen sentimientos profundos? El título lo dice todo, mensaje misterioso. Y la palabra misterioso implica precisamente eso, que no está todo claro, que hay un velo de intriga que cubre la verdadera intención. Podría ser un paso tentativo hacia una reconciliación, una forma discreta de tantear el terreno, de ver si han de estar receptiva a ese tipo de acercamiento, a ese renacer de algo que una vez fue tan especial. Pensemos en las implicaciones de cada posible escenario. Si esto fuera realmente una señal de acercamiento, un intento de reconectar a nivel personal, ¿cómo reaccionaría Ande? Ella es una mujer fuerte, independiente, con una carrera en constante ascenso y una gran personalidad. Si él quiere algo más, si busca reavivar la llama, debería ser un acercamiento sincero, respetuoso y, sobre todo, genuino. Y es ahí donde la interpretación del mensaje se vuelve crucial, donde cada detalle adquiere un significado profundo. ¿Fue un mensaje de amor, de amistad renovada, de nostalgia por lo vivido, o simplemente un guiño profesional calculado? Si nos adentramos en el análisis del lenguaje no verbal, ese lenguaje silencioso pero poderoso que las celebridades utilizan a menudo en sus publicaciones, podemos encontrar claves ocultas. ¿Cuál es el tono de la foto o del vídeo que acompañaba el mensaje? ¿Cuál es la expresión de Kerem en esa imagen? Si había música de fondo, ¿qué tipo de música era? Cada detalle es escrutinizado con lupa por los fans más dedicados. Sí, por ejemplo, el mensaje venía acompañado de una canción romántica específica que solían escuchar juntos, o de una foto de un lugar que tiene un significado especial para ellos, las teorías no harían más que dispararse, multiplicándose exponencialmente. Vamos a suponer por un momento, solo para alimentar nuestra imaginación, que Kerem ha escrito algo como: a veces, las estrellas vuelven a brillar en el mismo cielo. Esto, obviamente, es una invención mía, un ejemplo hipotético, pero piensen en la carga simbólica. Las estrellas representando a ellos dos, el cielo como el vasto mundo del espectáculo o sus vidas individuales, y el volver a brillar como una posibilidad de unión, de reconexión. O quizás algo más directo, pero aún así ambiguo, recordando momentos que jamás se olvidan, momentos que marcan una vida. La belleza de este tipo de situaciones, de estos enigmas que nos presentan las celebridades, es que nos permiten a todos convertirnos en detectives. Cada uno de nosotros puede tener su propia teoría, su propia interpretación, y todas son válidas hasta que haya una confirmación oficial, hasta que la verdad sea revelada. Y la falta de confirmación oficial es precisamente lo que mantiene vivo el misterio, lo que alimenta la llama de la especulación y el debate. Es un juego fascinante entre la celebridad y su audiencia, una danza de pistas y reacciones, y en este caso, Kerem ha jugado su carta maestra, ha lanzado un desafío a la imaginación colectiva. ¿Qué podemos concluir de todo este apasionante análisis? Lo primero y más importante es que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin, tanto en su pasado como en su presente, sigue siendo de un interés público masivo. Su conexión en pantalla, posteriormente, en la vida real, dejó una huella imborrable en los corazones de sus seguidores. Segundo, Kerem Bürsin, con este misterioso mensaje, ha logrado capturar la atención de nuevo,
generando un debate apasionado y profundo sobre sus intenciones, sus sentimientos y el estado actual de su relación con Ande. Tercero, Andercel, hasta ahora, ha mantenido un silencio elocuente, lo que añade una capa extra de intriga y expectación a la situación. Y cuarto, la ambigüedad es la clave que abre todas las puertas de la interpretación. El mensaje es lo suficientemente vago y poético como para permitir múltiples lecturas, desde un gesto romántico y esperanzador hasta una simple reflexión nostálgica, pasando incluso por una estrategia profesional cuidadosamente calculada. Estamos ante uno de esos momentos que hacen que seguir a las celebridades sea tan entretenido, tan adictivo. Es un recordatorio constante de que, detrás de las pantallas, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con sus propias historias, sus propias emociones, sus propios anhelos y sus propias formas de comunicarse. Y a veces, esa comunicación es tan sutil, tan enigmática, que nos invita a todos a ser parte activa del cuento, a ser los protagonistas de nuestras propias teorías. En resumen, el mensaje misterioso de Kerem Bürsin a Andercel ha encendido las redes sociales, provocando un auténtico torbellino de especulaciones y debates. Es una invitación a la reconciliación, un faro de esperanza para los románticos. ¿Es un recuerdo nostálgico de tiempos que fueron felices? ¿O es una estrategia profesional ingeniosa para mantener viva la llama de su conexión ante el público? La verdad, por ahora, permanece oculta entre las líneas de ese enigmático mensaje y los silencios deliberados de quienes lo protagonizan. Pero lo que es seguro, lo que nadie puede negar, es que la conexión entre estos dos talentosos actores sigue siendo un tema candente, un foco de atención constante, y sus seguidores estarán, sin duda alguna, atentos a cualquier nuevo desarrollo, a cualquier mínima pista que pueda arrojar luz sobre este fascinante misterio. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de este intrigante acontecimiento. Espero, de todo corazón, que les haya gustado este recorrido por las posibles interpretaciones del misterioso mensaje de Kerem. Ha sido un placer desgranar cada detalle con ustedes. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la verdadera intención de Kerem al enviar ese mensaje? ¿Creen que Ande responderá de alguna manera? Y si lo hace, ¿cómo creen que será esa respuesta? Dejen sus teorías más audaces, sus opiniones más sinceras, todo, en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, aprender de sus perspectivas y debatir animadamente con cada uno de ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo más contenido fresco y emocionante sobre el apasionante mundo del espectáculo, análisis de noticias relevantes y todo lo relacionado con sus estrellas favoritas, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, ese gesto que nos indica que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también son fans acérrimos de Andercel y Kerem Bürsin. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por su tiempo y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo, con más noticias, más análisis y quién sabe, quizás con la resolución de este misterio. Hasta pronto.